This past week, Republicans won the House majority, and President-elect Trump made nominations to his cabinet. Some nominees appear to have no compelling qualifications other than loyalty to Trump. It's up to the new Republican majority in the Senate to decide whether these nominees are equipped to represent the American people. Hoy les traemos una selección de perfiles a la altura del personaje principal, Donald Trump. Queremos hablarles de su gabinete largo y tendido en este programa, pero permítanos que primero nos remitamos a la definición que ha hecho de el periodista Rafael Poc, que decía así: como Boris Yeltsin en la Rusia de los 90, Donald Trump es un líder con gran instinto e intuición. No ganó las elecciones en su país por casualidad. Supo aunar el interés de los megamillonarios atraídos por las bajadas de impuestos con el descontento popular por el deterioro del nivel de vida regado con los bajos instintos xenófobos y anti-woke del populacho y el hartazgo hacia la pijería de Biden, que Harris reivindicaba y prometía mantener con una irritante y hueca risita. El olfato y el instinto le han venido bien a Trump para ganar, pero como Yeltsin es un perfecto inútil para gobernar. Está nombrando a gente tan dispar y contradictoria que el resultado seguramente decepcionará a todos y puede crear un gran desastre en el país como el que Yeltsin creó en Rusia en los años 90. Eso decía Poc. Y créanme, la cosa no acaba bien. Yo estuve ahí. Nombramientos rápidos, imprevisibles, contradictorios, algunos que en menos de 2 meses serán gobierno. Algunos repiten, otros son viejos conocidos de la administración estadounidense, algunos son incorporaciones absolutamente bizarras y otros llevan años trabajándose el puesto. Tenemos un entusiasta de la guerra contra el terror en Oriente Medio, amantes de la doctrina Monroe y de saquear América Latina. Tenemos un halcón anti-China amante de las sanciones, a negacionistas multimillonarios que lanzan cohetes y a una defensora acérrima del genocidio israelí en Gaza que será la voz de Estados Unidos en la ONU. Por si alguno tenía la ilusión de que la paz mundial iba a venir de la mano de estos señores. Claro que recordemos que Biden se marcha con un último legado que incluye, solo en esta última semana, aprobar el uso de misiles de largo alcance en Ucrania, la exportación de minas antipersona y los 3 vetos del Senado a las resoluciones que ayer mismo pedían el embargo de armas a Israel por abrumadora mayoría de ambos partidos. Por cierto, recién conocemos que la Corte Penal Internacional dicta órdenes de arresto contra Netanyahu y Galán por crímenes de guerra en Gaza, algo que no gustará ni a Biden ni a Trump. Una buena noticia en medio de tanta oscuridad. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base. Bueno, hoy un equipo reducido otra vez en La Base con Irene Zugasti y Manu Levín conectado desde a distancia. Vamos, Irene, ¿qué nos traes? ¿Qué tal, Ina? Bueno, bien por esa orden de arresto para estos criminales. Bueno, pues traigo una pequeña selección de algunos de esos nombres de gabinete y sobre todo una reflexión en torno a qué significa este gabinete para el presente y para el futuro de los Estados Unidos y cómo hemos llegado hasta aquí. Y hoy contaremos también con Naya Sanso, analista de geopolíticas. Vamos a arrancar, Xavi. La Base de datos. Informa Irene Zugasti. El nuevo gabinete de Donald Trump está generando ríos de tinta y lo que le queda. Recuerden que hasta el 20 de enero no se materializará el relevo presidencial en Estados Unidos, pero los nombramientos que van conociéndose día tras día ya perfilan cuáles son las prioridades de la nueva presidencia de los Estados Unidos. Porque el quién importa y mucho, sobre todo en un momento en que los programas políticos pues son casi más titulares de prensa que otra cosa. Y miren, les ponemos un ejemplo. La página web oficial de Trump, donde está el programa, presenta como programa un listado de ideas que casi parecen tweets. Un documento de Word que tiene 16 páginas y 3 son portada. Y en el que habla, por ejemplo, de cerrar las fronteras y parar la invasión migratoria. Medida. Llevar a cabo la mayor deportación de la historia de América. Otra medida, sin más detalles. Acabar con la inflación y hacer América asequible de nuevo.
Tercera medida, no poner impuestos a las propinas. Prevenir la Tercera Guerra Mundial. Restaurar la paz en Europa y Oriente Medio. Construir una defensa antimisiles con una cúpula de hierro sobre todo en nuestro país, fabricada, por supuesto, en América. Ya sabéis que los estadounidenses usan América, el nombre del continente, como sinónimo de su país. Deportar a los radicales pro Hamás. Hacer nuestros campus universitarios patrióticos de nuevo. Pero como les decimos, una cosa es el programa y luego es el quién, que es fundamental para convertir esas promesas electorales en políticas públicas. Así que vamos a desgranar algunos de los principales perfiles que ya están confirmados y que nos van a servir para ir despejando algunas de las incógnitas y también para desmentir algunas de las profecías sobre la nueva era de Trump. Pues sí, compañera, porque ¿se acuerdan ustedes de los X-Men, de esa saga de cómics de Marvel, donde el doctor Xavier iba reclutando mutantes y se traía para su escuela lo mejor de cada casa para la causa, ¿no? Bueno, pues Trump ha hecho un poco lo mismo, ha ido fichando a lo mejor de cada casa para sentarlo en su gabinete, solo que aquí no son mutantes, son neoliberales, supremacistas blancos, agresores sexuales, racistas, millonarios megalómanos. Pero no os engañen, porque muchos de ellos sí que tienen algo de mutantes, ya que en el sentido de que, bueno, son la consecuencia de las políticas demócratas y algunos son directamente, bueno, pues hijos y resultado del establishment y de las élites del poder estadounidense que comparten y alternan demócratas y republicanos. Pues vamos allá, yo voy a hablarles de algunos de esos hombres del presidente, pero antes creo, Irene, que tenemos que hablar de las mujeres del presidente, ¿no? Ahí les da oína, porque ya sabemos que Trump desprecia profundamente la ideología de género, lo que llama así él, o cuestiones como la paridad, aunque fuera simbólica, o las políticas de igualdad. Y en su gabinete se ha rodeado, lógicamente, de hombres. Pero cuidado, porque también hay mujeres. Ya saben ustedes que eso que se dice mucho, un poco cuñado, de detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, es una expresión bastante machista y además a menudo las grandes mujeres no están detrás, sino que están muy por delante de los grandes hombres a su lado y otras por detrás, pero ¿por qué no las dejan? Otra lección. En el caso de la alt-right americana, del trumpismo y de toda esta reacción populista de ultraderecha, las mujeres tienen un rol fundamental. Unas, por ejemplo, asumen ese papel, ¿no?, de ser la feminidad sumisa, como Melania Trump, o como las miles de youtubers que multiplican en todo el mundo estos mensajes. Pero otras son activas colaboracionistas, ejecutoras, pensadoras de esta ideología machista y supremacista. Las tenemos en la Casa Rosada también, las tenemos en la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Comisión Europea o en el Palacio del Quirinal, en Roma. Es el caso de Susie Wiles, que será la primera mujer en ejercer el cargo de jefa de gabinete de un presidente de los Estados Unidos, algo que los trumpistas ya señalan como un hito histórico. Y eso es lo que decimos siempre, ¿verdad? Que no es lo mismo un liderazgo femenino con un liderazgo feminista. No es lo mismo ser Sheinbaum que Meloni. Dilo. Así que bueno, esta mujer tiene 67 años, es abuela y amante de los perros, le gusta hornear y observar pájaros, así la ha descrito la CNN, es originaria de Florida y Susie Wiles dirigió la campaña de Trump ya en ese estado, en Florida, en 2016, también la de Ron DeSantis, que de hecho es hoy actual gobernador republicano de ese estado. Pero en estas últimas elecciones, Wiles fue la responsable de toda la estrategia presidencial que ha llevado a Trump a la Casa Blanca. Wiles, la discreta pero formidable fuerza detrás de la tercera candidatura presidencial de Trump, decía CNN. Según CNN, Trump ya le ha puesto un apodo, la doncella de hielo. La doncella de hielo, la dama de hierro. La verdad es que podrían ser un poco más originales a la hora de vendernos a estas señoras que llevan con el mismo peinado, el mismo traje y el mismo ideario neoliberal desde los 80. Pero en fin, la doncella de hielo, Wiles, trabajó en la campaña presidencial ¿de quién? De Ronald Reagan y también durante su presidencia. Dicen que es capaz de gestionar el caótico estilo de Trump y de hecho ha sido la única directora de campaña que le ha sobrevivido a una campaña entera trabajando para él, mientras además le ayudaba a lidiar con sus litigios en los tribunales. Pero cuidado porque las jefaturas de gabinete las carga el diablo y pueden ser un regalo envenenado. Hasta 4 jefes diferentes de gabinete tuvo Trump en su anterior mandato y algunos, como John Kelly, le salieron bastante rana. Acabaron siendo acérrimos enemigos del presidente. No obstante, este puesto, el de la jefatura de gabinete, es uno de los más poderosos, si no el de más poder por la cercanía que tiene al presidente en su día a día. Y ya les decíamos al principio que en esta captación de talentos de Trump para su gabinete también han buscado perfiles que vienen del caladero demócrata.
Sí, es el caso de Tulsi Gabbard, la candidata hawaiana designada, a falta de aprobación por el Senado, como directora de inteligencia. Muchos medios la definen como la transfuga demócrata, aunque en Estados Unidos lo del transfugismo es bastante habitual entre ambos partidos. Hillary Clinton comenzó militando en el Partido Republicano, fíjense, y nadie jamás la ha definido como la transfuga republicana. Tulsi Gabbard, que fue congresista, se presentó hace 4 años a las primarias presidenciales de su partido, el Partido Demócrata, y abandonó con resultados bastante pobres, la verdad, ese mismo partido. Criticó a los demócratas por su cultura elitista y woke, por ser woke, se hizo tertuliana y se acercó también a otra élite, la élite de Trump. Como directora de inteligencia estará al cargo de 18 departamentos de espionaje distintos. Demócrata, tertuliana, republicana. Parece un personaje de cuarto milenio, la verdad. En realidad, casi todo el gabinete es bastante estilo nave del misterio, todo hay que decirlo. El espíritu indomable de Tulsi, que Trump alababa recientemente, le ha traído también bastantes críticas por sus posicionamientos, sobre todo en política internacional. Tulsi, que sirvió en la Guardia Nacional y combatió en Kuwait y en Irak, ha sido muy crítica con el envío de armas a Ucrania o con la posición de Estados Unidos en la guerra de Siria. Y de hecho se le ha acusado en los últimos días en todos los medios de comunicación de ser correa de propaganda del Kremlin, y incluso se le ha tachado de agente rusa, aunque no hay pruebas de ello. Alexandra Ocasio-Cortez la denominaba la candidata de la guerra, aunque tampoco está Ocasio-Cortez para hablar de paz con el papelón de los demócratas en los últimos días, ni mucho menos. Otro perfil que también ha sido crítico con la guerra en Ucrania es el de Robert Fitzgerald Kennedy Jr., sí, de la malograda saga de los Kennedy, que será el próximo secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Otro personaje, tras más de 40 años de carrera como abogado ambientalista, en los últimos años ha generado polémica por su postura crítica hacia las vacunas y por liderar movimientos que cuestionan la regulación y la seguridad de los protocolos farmacéuticos, declaraciones que de hecho no gustaron a la industria alimentaria ni a la farmacológica estadounidense. Pero todos estos discursos anti-establishment, que a personajes como estos les granjea simpatías aquí y allá, son al final del día incompatibles con ese programa trumpista que condena a muerte a la sanidad pública o que aboga por bajar impuestos a las grandes fortunas como la industria farmacéutica o la industria militar. Este gabinete tan anti-establishment está en realidad cargado de élites y de viejos funcionarios del Estado profundo estadounidense, multimillonarios, negacionistas y belicistas que van a velar por sus intereses, que no son los de la clase trabajadora estadounidense. Vaya, por mucho que se lo repitan o se lo estampen en gorras y camisetas. Una gorra feísima, por cierto. Es importante ver más allá del circo, ¿no?, y del esperpento, porque ya eso nos ocurrió con Javier Milei, ¿no? Qué circo, y ahí está, gobernando. Y ciertamente, no obstante, hay que decir que hay razones para el esperpento. Por ejemplo, les pongo unas cuantas. Lindsey Noem, que es gobernador actualmente de Dakota del Sur, y ha revelado en sus memorias que había matado a tiros a su perro. Será la responsable de la Homeland Security, que es la seguridad interna doméstica del país, pero esta señora tiene, por ejemplo, el acceso vetado a 9 tierras de los pueblos originarios que están ubicadas en su propio estado por el nivel de racismo que ha ejercido contra ellos. Otro ejemplo, Chris Wright, director ejecutivo de la empresa de fracking Liberty Energy con sede en Denver, Colorado, para que sea su próximo secretario de Energía. Wright es un duro defensor de la extracción de petróleo y de gas a través de la polémica técnica del fracking. Y sube y sigue otro más, Tom Homan, 62 años, antiguo oficial de policía y agente fronterizo con largo historial dentro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, de una agencia que se llama el ICE. Fue director adjunto de la organización en el mandato demócrata de Obama y años después Trump lo acabó fichando como director en funciones y ahora le proclama de nuevo el zar de la frontera para la política migratoria. Pero con Obama este señor ya tuvo la confianza del presidente para coordinar parte de esa histórica de oleada de deportación masiva durante el periodo de la presidencia demócrata. Ya les hablaré un poquito más de Homan. Bueno, la lista continúa y conociendo a Trump no hay ninguna garantía de que casi ninguno de ellos puedan agarrarse demasiado tiempo en la silla. No obstante, algunos de estos cargos son de designación directa y otros necesitarán aprobación del Senado, aunque no parece que haya obstáculos para que Trump logre las mayorías necesarias para nombrarles. La coalición MAGA, Make America Great Again, en realidad nace frágil y contradictoria, pero veremos cómo se desempeñan cada uno de estos personajes en los próximos meses. Ahora tú nos cuentas un poco más, Ina, pero vamos,
también por cerrar, que aquí en Europa tampoco es que nos podamos quejar en esto de estrenar gabinetes peligrosos, porque todo apunta a que la Comisión Europea de von der Leyen sentará a dos cuadros de extrema derecha en nombre de la gran coalición, a la extrema derecha húngara y la italiana. La heredera directa de Mussolini serán gente que se siente en la mesa de los comisarios europeos, aunque a esos no les dedican tantos titulares alarmantes de momento. Gracias, compañera. We were just talking about this. I think Joey made a great point. This cabinet represents an incredible amount of diversity compared to any other administration that we've really seen. When you think about the true nature of diversity, that is what people believe, the backgrounds they come from, intellectual, ideological diversity. ¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. En esta constelación trumpista nos falta mapear algunas estrellitas más. Vamos a los señores. Si hay un rasgo en común que les une a todos ellos es que para formar parte de la administración de alguien que en su discurso postelectoral presumió de acabar las guerras, son un poco demasiado halcones. No hace falta indagar mucho en trayectorias o historial de declaraciones de algunos de ellos como para hacernos una idea de lo que se viene. Empecemos con Marco Rubio, a quien Pablo y Manu le dedicaron un programa entero la semana pasada, pero no por ello lo vamos a dejar fuera de nuestro top de halcones neocons al mando de la primera potencia mundial. Marco Rubio es como el príncipe de los neoconservadores, apoyó todas las guerras bajo todas las administraciones estadounidenses, fue uno de los más fervorosos impulsores de una invasión militar de Venezuela para arreglar sus diferencias con el país caribeño, aplaudió los bombardeos de Siria y de Yemen y, por supuesto, completando ya la lista, no perdió de vista nunca a Irán ni a China. Y va a ser secretario de Estado, es decir, el responsable de toda la política exterior de un país cuyo presidente electo prometió en campaña acabar con la guerra de Ucrania en 24 horas. Con Marco Rubio parece más cerca de acabar con el mundo en 24 horas. A Marco Rubio muchos lo conocemos por sus ideas que tienen que ver con joder a todo país latinoamericano con ambiciones progresistas o soberanistas. Hijo de inmigrantes cubanos, senador por Florida, toda una estrella de los círculos latinos de Miami, anticastristas recalcitrantes. Ha defendido la mano dura y el intervencionismo estadounidense en el exterior siempre que ha tenido la oportunidad, echando mano de la historia de su propia familia, que según se ha cansado de repetir, huyó en el momento del régimen de Fidel Castro. Miami se lo confirmó. Bueno, a este cuento de hadas se le ven las costuras desde una distancia de miles de kilómetros. En 2011, el periódico Washington Post reveló que los Rubio, los padres del bueno de Marco, recibieron la residencia permanente en Estados Unidos como 3 años antes de la Revolución Cubana. Vamos, que su familia, si huyó de algo, lo hizo del régimen de Fulgencio Batista, dictador militar cubano respaldado por Estados Unidos. Lo que en román paladino se conoce como nuestro hijo de puta. Nuestro hijo de puta. Si nos ponemos a escarbar un poquito más en la familia de los Rubio, descubriremos también que allá por los años 80 su hermanastro Orlando Sicilia dirigió una red de contrabando de cocaína mientras Marco vivía en su casa. Posteriormente, el senador diría que no sabía nada de lo que estaba pasando delante de sus narices, lo que no impidió que en Venezuela lo apodaran de por vida como Narco Rubio. Más allá de las historias curiosas de la vida de sus familiares, Marco Rubio ha jugado un papel protagónico en la agresiva política estadounidense en América Latina. En 2019 viajó a Cúcuta a hacer campaña en favor de la intervención estadounidense en Venezuela, acusó al gobierno de Maduro de quemar los camiones con ayuda humanitaria que, según demostró luego el New York Times, prendieron fuego precisamente los agitadores de la oposición, colegas de Marco Rubio. Publicó en sus redes la foto del cadáver de Gaddafi, augurando la misma suerte a Maduro, en fin. Y toda esta labor por América Latina la compaginó, ojo, con actividades paralelas para impulsar la contención de China. Denunció los abusos de los derechos humanos, promovió el bloqueo de productos chinos y apoyó la campaña contra TikTok. En fin, otro de estos republicanos o demócratas, que en este caso es indiferente, que propone defender los derechos humanos de la población básicamente bombardeando a esa población en cualquier lugar del mundo. No importa cuando lean esto, ¿no? Así que bueno, no es una estrella cualquiera en nuestro ranking, es todo un sol, la mayor fuente de radiación en este sistema trumpista. ¿A quién más podríamos destacar? Bueno, a este simpático expresentador de la Fox News. Vamos con un vídeo, Xavi. Do you prefer to live in the Soviet Union? Hell yeah.
Stalin would be a hell of a lot better than Trump. Stalin would be better than Trump? Yes, he would. Do you know that Stalin killed 50 million people? Did you know that the population increased 1.6% under Stalin? Russia's accepting visa applications right now. Would you like to go? I'd be thrilled. Este es Pete Hegseth, nuevo secretario de Defensa, entrevistando a un niño prosoviético, o joven más bien, que lo alecciona sobre Stalin y la URSS. Bueno, Pete Hegseth, veterano de las guerras de Afganistán e Irak, que durante la primera administración de Trump lideró el Departamento de Asuntos de los Veteranos y que también, como acabamos de ver, ejerció de reportero en la Fox News. Su candidatura todavía tiene que ser confirmada por el Congreso y bueno, parece que mucha experiencia de administración de asuntos del Estado no tiene, aunque sí de resolver los problemas a base de pegar tiros. Se sabe que se encargará de temas como la asistencia militar a Israel, que no disminuirá en el peor de los casos y en el más probable va a ser una de las prioridades de la política exterior estadounidense. También aparentemente gestionará el apoyo a Ucrania y para conocer algo de su postura con respecto a esta guerra en Ucrania, hay aquí una intervención en la que dice que Putin quiere restaurar la URSS y elogia a Trump por aumentar las sanciones contra Rusia y armar a Ucrania, que no se nos olvide quién fue el primero que empezó a enviarle armamento a Kiev. Una pista, no fue precisamente Biden. I mean, Russia's effectively a gas station with a flag, and when you cut off their energy capabilities, you cripple them. When you increase sanctions, as the Trump administration did, you make them more vulnerable. And when you supply actual weapons instead of blankets to their adversaries, you're able to block them. Democrats have exploited Russia when they think it's politically advantageous to them. Russia, Russia, Russia against Trump. But when they've been at the helm, they've allowed Vladimir Putin to expand his influence and expand what he wants to be is the restoration of the Soviet Union. Restoration of the Soviet Union. No, ojalá. Rusia es una gasolinera con bandera, hay que entregar armas a sus adversarios, sancionarlos y hacerlos más vulnerables. Cuestionable perfil si pensábamos que esta administración terminaría con todas las guerras. Es un halcón más y sin experiencia en nada que no sea ir pegando tiros precisamente en estas guerras, bingo. Y seguimos que no está toda la geografía abarcada. Ya tenemos a quien va a estar jodiendo a América Latina, a Gaza, a Europa un poquito y falta China, obviamente. Les presento al nuevo director de la CIA, John Ratcliffe, neoconservador, fiel aliado de Trump y enemigo acérrimo de China. En julio de este año firmó un artículo en Newsweek titulado "Aún no es tarde para responsabilizar a China por el COVID", en el que animó al gobierno de Estados Unidos a demandar colectivamente a China por daños masivos, para que, bueno, nos hagamos una idea de que el señor parece que va a aferrarse a cualquier clavo para fastidiar a Pekín. Y en eso no va a estar solo, ojo, porque le acompaña el consejero de Seguridad Nacional, Michael Wolff, otro militar veterano con experiencia en Afganistán, en Medio Oriente y en África, ansioso por conseguir una confrontación en serio ya con China. De hecho, en alguna ocasión dijo que Estados Unidos estaba envuelto en una guerra fría contra el Partido Comunista de China. ¡Qué obsesión! Yeah. Y eso no es todo, todavía faltan más perfiles de angelitos. Como no solo se tratará de liarla por el mundo, los señores que se encargarán de los asuntos domésticos pues tampoco decepcionan. Por ejemplo, del que ya hablaste, Tom Homan, para quien se ha creado un nuevo cargo dentro del gobierno, nada más ni nada menos que el de zar de la frontera. Así lo bautizó el propio Trump al anunciar su nombramiento. En una breve publicación ya nos dio unas pistas de lo que van a ser las prioridades de su gobierno. Una arremetida nunca antes vista ni durante su propia administración, que ya es un decir, contra la inmigración. Es que Homan tiene una larga carrera en este área. Este sí que tiene un currículum bueno. Trabajó como director en funciones, como les contábamos, del Servicio de Inmigración. Formó parte de la primera administración de Trump, desde donde promovió la idea de separar a las familias migrantes ilegales y luego deportarlas. No hay nadie mejor para vigilar y controlar nuestras fronteras. Tom Homan estará a cargo de todas las deportaciones de extranjeros ilegales de vuelta a su país de origen, anticipó Trump en su red Truth Social. Y siguiendo con cargos creados especialmente para perfiles afines a Trump, que no se nos olvide el nuevo departamento de la motosierra a cargo de Elon Musk y el republicano Vivek Ramaswamy. Musk invirtió más de $170 millones en la campaña de Trump y esta debe ser la forma de
de Trump de devolverle el favor. Además del acceso exclusivo que tiene Elon al presidente electo, entrando y saliendo de la residencia de Mar-a-Lago como Pedro por su casa, interviniendo en llamadas telefónicas de Trump, concretamente en la que hizo Trump con Zelensky. Bueno, pues se crea para él un departamento de eficiencia gubernamental desde el que promete revolucionar el sistema. ¿Qué puede salir mal, no? La revolución, para quien no se haya enterado, bueno, pues son recortes y más recortes. Según adelantó The Wall Street Journal, procederá a reducir el número de funcionarios, de la casta, las subvenciones, el gasto público, levantar toda una serie de normas federales, algunas que seguramente estorban a los negocios de las empresas del propio Elon, y hasta cambiar algunas leyes. Trump define esta novedad como el proyecto Manhattan de nuestra era, haciendo un paralelismo con el plan secreto del gobierno estadounidense para crear la bomba atómica en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. El propio Musk lo bautizó como el proyecto Doge, en un claro guiño al mundo de las criptomonedas. La misión de Musk y de Ramaswamy tiene fecha de caducidad. Se supone que antes del 4 de julio de 2026 tienen que terminar con sus recortes, dejando un gobierno más pequeñito y más eficiente. Para hacernos una idea de lo que piensa el bueno de Elon Musk, solo hay que tener en cuenta que es él el que se encargó de llevar a la campaña el concepto de Dark MAGA, acuñado por los seguidores más radicales de Trump y que solo se había difundido por los círculos más ultras de Internet. Un Dark MAGA, Make America Great Again, viene a ser como la versión todavía más extrema y autoritaria del tradicional Make America Great Again. Bueno, veremos cómo les va la implementación de este plan en la vida real. Lo veremos, tenemos fecha exacta. Otros perfiles que destacar y que no resultan nada sorprendentes vienen a ser una suerte de devolución de favores al lobby pro-israelí que ha invertido en la campaña de Trump millones, igual que el fundador de Tesla. Mike Huckabee, embajador de Estados Unidos en Israel, que dijo que no conocía nada llamado Cisjordania, ni tal cosa como asentamientos ilegales, ni tal cosa como una ocupación. Ganó fama como predicador y presentador de televisión antes de convertirse en vicegobernador de Arkansas y luego en gobernador de ese estado. Por no aceptar términos, rechaza hasta la palabra palestinos y se considera un sionista sin pedir perdón. Netanyahu, contra el que la Corte Penal Internacional, como les contábamos, acaba de emitir una orden de arresto, estará sumamente feliz con este nombramiento. Igual que estará sumamente feliz cualquier halcón y que estará el complejo militar industrial, ¿no? Un gabinete para que los criminales de guerra y los belicistas estén contentos y tranquilos de que todo en la política exterior de Estados Unidos seguirá en orden. But why couldn't you get somebody who's like super qualified and has your back? I would ask the same question. Well, and I think there are plenty. Well, here's my answer. I think it's because it matters more to him to have someone loyal. But you can get loyal and qualified. You can, but he prefers the loyal, and he gets a little intimidated by the qualified. I mean, let's be honest. Y hoy, aunque no está en el estudio, Manu Levin está con nosotros para presentarnos sus titulares al banquillo. Titulares al banquillo. Saludos a toda nuestra audiencia. Hoy no me daba tiempo a estar ahí en el estudio para hacer el programa, pero os comento brevemente desde aquí que el elenco lo merece. Sorprendentes, estratégicos, polémicos, excéntricos, inquietantes, indignantes, provocativos, temerarios, fieles, leales, aduladores, incapaces, tránsfugas, autoritarios, marginales, manifiestamente inapropiados, fundamentalistas, extremistas, revanchistas, neoliberales a ultranza, prorrusos, neonazis, desprecio por el poder ejecutivo, un troleo a la democracia de Estados Unidos. Estos son algunos de los adjetivos y expresiones que en los últimos días inundan los titulares de decenas de medios de comunicación en todo el mundo y puestos así todos juntos, pues nos siguen dando un poco la fotografía, ¿no?, del reparto que ha elegido Donald Trump para estar al frente del nuevo gobierno de Estados Unidos. Ya veremos cuánto tienen algunas de todas estas cosas de relato y cuánto de realidad, pero por lo pronto, gente, si alguna vez os entra el síndrome del impostor o de la impostora, eso de que piensas, no sé si soy yo la persona que tiene que estar aquí en esta posición con lo inútil que soy y con toda la gente mejor que yo que hay por ahí, podéis ir a la hemeroteca y repasar los currículum de quienes van a ser los funcionarios más poderosos del planeta y ya veréis que se os pasa rapidito. Muchos de esos elementos que
enumeraba hace un momento, los despliega, por ejemplo, el New York Times, un medio prodemócrata, en su editorial. Fijaos, los nombramientos temerarios de Trump. Y dice, Donald Trump ha demostrado de innumerables maneras que no es apto para la presidencia, pero una de las más claras es la compañía con la que se rodea, figuras marginales, teóricos de la conspiración y aduladores que anteponen lealtad a él por encima de todo. Esta semana, una serie de nombramientos para el gabinete por parte de Trump mostraron de la forma más cruda posible, dice el New York Times en su editorial, los peligros potenciales que entraña su dependencia a su círculo de allegados. Para 3 de los puestos más importantes y de mayor rango del país, Trump dijo que nombraría a leales, sin cualificaciones discernibles para sus trabajos, personas manifiestamente inapropiadas para puestos cruciales de liderazgo en la aplicación de la ley y la seguridad nacional. Lo más irresponsable, dice el New York Times, fue su elección para fiscal general, el representante por Florida, Matt Gaetz. Esto dice este periódico, que le dedica unos cuantos párrafos a esta figura, es al que más le dedica, seguido de Tulsi Gabbard, el nombramiento para directora de Inteligencia Nacional por parte de Trump, a quien acusa de prorrusa. Dice, en varias ocasiones se ha puesto del lado de figuras autoritarias, como el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Siria, Bashar al-Assad. Y para finalizar, el New York Times pasa en su editorial al que es uno de los elementos clave en Estados Unidos en lo que es el discurso o la estrategia anti-Trump, en la pantalla en la que estamos ahora mismo, que es poner el foco en el Senado, que tiene que votar, tiene que aprobar ahora en los nombramientos. La posibilidad, dice el New York Times, de nombramientos extremos como estos fue la razón por la que la Constitución otorga al Senado el derecho de negar su consentimiento a los deseos de un presidente. La semana pasada, los republicanos ganaron el control de la Cámara. Ahora se enfrentarán a una prueba inmediata. Defenderán el poder legislativo y el sistema estadounidense de pesos y contrapesos. Está claro que Trump espera que el Senado simplemente se dé la vuelta e ignore sus responsabilidades. Quiere convertir a los líderes de las principales agencias importantes en sus adjuntos, rehaciendo el gobierno federal en un organigrama de Trump Inc., totalmente subordinado a él. En el segundo mandato de Trump, los senadores se enfrentarán, dice el New York Times, de inmediato a una serie de nombramientos extremos aún peores que los del primer mandato. Eso hace aún más importante que preserven la capacidad de decir no. Presión mediática demócrata sobre el Senado, que es de mayoría republicana, para que rechace alguno de los nombramientos. No es previsible que lo haga. Y otros medios de la cuerda, eso sí, 3/4 de lo mismo, siguen ese argumentario, digamos. El País. Trump quiere saltarse el control del Senado para sus polémicas designaciones. El presidente electo pretende utilizar la figura de los nombramientos en receso para que la Cámara Alta no vote a candidatos como Matt Gaetz o Robert F. Kennedy. Bueno, os cuento también que hay que prepararse. No sabemos ya muy bien para qué más, la verdad, después de todo lo que ya han hecho, pero para algo peor en Palestina, porque se nos informa también de que el nuevo gabinete de Trump va a dejar al de Biden como pro-palestino. La razón, por ejemplo, Trump da alas a Netanyahu con un gabinete favorable a la anexión de Cisjordania ocupada. El republicano prometió acabar con las guerras en Oriente Medio. Su futuro embajador en Israel niega la existencia de Cisjordania. Solo existe Judea y Samaria. Leemos en La Razón y contenidos similares en muchos otros diarios cómo tiene que ser la cosa, ¿verdad?, para que medios como La Razón de Paco Maruenda digan y alerten, digamos, de que esta gente es muy, muy, muy favorable a Israel. Hay también en el gabinete, cambiando de tema, había que comentarlo aquí, algún que otro personaje que viene directamente del poder mediático. Es el caso de Pete Hegseth, secretario de Defensa, que viene directamente de la Fox, donde lleva desde 2014, presentaba Fox and Friends Weekend. No olvidemos que el propio Trump también se pasó 14 temporadas presentando un programa de televisión, una especie de concurso reality, The Apprentice, en el que los concursantes competían por a ver quién se convertía en director de una de las empresas de Trump. ¡Qué país! Y nada, muchas piezas también
sobre la que va a ser la jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, la doncella de hielo, le llama la BBC. Hay que ver lo que les gustan estas chorradas a los british, ¿no? Que si la dama de hierro, la doncella de hielo, en fin. Pero es que en general lo que hay sobre ella en la prensa son este tipo de cosas, son enfoques positivos y amables que la ensalzan como cerebro de la campaña y como la primera mujer en ocupar ese cargo. A ver luego cómo hacen algunos para recoger cable después de haber elogiado a esta señora cuando la doncella de hielo empiece a hacer de las suyas, que es un poco como lo de Elon Musk, que hoy también está en cientos de titulares como uno de los grandes nombres, de los grandes protagonistas del nuevo gobierno de los Estados Unidos. Musk, ahora que está tan significado, recibe alguna que otra crítica en los medios, su imagen ha ido cambiando un poco, aunque tampoco es que sean críticas muy políticas ni nada, excéntrico, megalómano, ese tipo de cosas. No penséis que le llaman explotador, acumulador de riqueza, saqueador de recursos naturales ni nada de eso, solo que es un poco facha, hasta ahí llega la cosa, pero hasta ahora el caso es que todas las grandes empresas mediáticas del mundo se habían peleado básicamente por a ver quién le lamía más las botas y quién le dedicaba más elogios a Elon Musk, el visionario, el genio, el filántropo, el Da Vinci del siglo XXI le llamaban. Ahora a ver cómo se bajan algunos de la burra. Pero bueno, en fin, que así está un poco el panorama. El Da Vinci del siglo XXII no sabemos quién será, ni si habrá siglo XXII, visto lo visto. Well, it must be the worst nomination for a cabinet position in American history. I think this is something that falls well outside the scope of deference that should be given to a president in nominating members of his senior team. Gates is not only totally incompetent for this job, he doesn't have the character. He is a person of moral turpitude. And notwithstanding how difficult it may be politically, this is a nomination the Republican Party should oppose. Y hoy contamos con Naya Sanso, analista internacional de geopolíticas. Naya, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en La Base. Un placer saludaros. Naya, destácanos un top 3 de estos nombramientos y ¿cuál, en tu opinión, va a ser la repercusión de toda esta gente en las políticas de Estados Unidos? ¿Cómo van a influir en ellas? Bueno, es difícil seleccionar a 3 porque podríamos salir por muchos sitios. El hijo de Bobby Kennedy, su postura con respecto a las vacunas, por ejemplo, es un tema muy polémico en Estados Unidos y que es muy diferente en cada estado. En el estado de California, por ejemplo, es obligatorio tener las vacunas al día para que los niños puedan ir al colegio. Es ese tipo de cosas en las que quiere entrar Robert Kennedy Jr. para cambiar eso, porque a su entender las vacunas causan autismo, un bulo desmontado hace décadas, pero que sigue volviendo. En ese sentido, ese es el nombramiento quizá más excéntrico. En cuestión de política exterior, que es un poco lo que nos afecta a todos y a todas en el mundo, el caso de Marco Rubio, la presencia de Florida. Son varios los miembros del gabinete de Trump que proceden de Florida, y ahí vamos a ver esa obsesión por América Latina, especialmente por cualquier gobierno, cualquier país mínimamente progresista. La cuestión de la frontera va a marcar también la legislatura. El papel de Marco Rubio va a ser un poco el de ensamblar las 3 tendencias, la de cerrar la frontera y devolver a millones de personas a sus países de origen. Esa es la aspiración de Donald Trump, de Stephen Miller. La segunda pata sería los halcones contra China, y la tercera, la cuestión de América Latina en esa lucha contra el socialismo, contra el comunismo. La retórica es exactamente la misma que la de Milei. En la misma línea va quien va a ser el asesor de seguridad nacional,
son todos esos perfiles. Él también es Mike Waltz, también es de Florida. Todos esos perfiles son halcones contra los sospechosos habituales, los países socialistas, China e Irán. La cuestión de Oriente Medio está también muy clara. La embajadora en Naciones Unidas, el embajador de Estados Unidos en Israel son personas que van a apoyar a Israel siempre. No va a haber ningún tipo de matiz, como tampoco lo ha habido realmente con la administración demócrata, que ha podido haber algunas críticas, pero que nunca han pasado a actuar. Esa es un poco la línea general. Pero quizás si hubiese que destacar a alguien en este equipo amplio de Trump sería Stephen Miller. Él está obsesionado desde hace muchos años con la cuestión de la frontera y la cuestión de la inmigración. Deportar a 11 millones de personas es su proyecto personal y él lleva ya varias semanas hablando de que el primer día de la administración Trump comenzaría este proyecto, el más grande de la historia, de deportación de personas que están en Estados Unidos sin papeles, que son personas que hay que tener en cuenta que pueden tener familias, que pueden ser ciudadanas de Estados Unidos, pueden tener hijos menores. Nadie sabe muy bien cómo va a organizar Stephen Miller esa tarea, pero lo que sí sabemos es que está decidido a intentarlo. Fracasaron en la primera legislatura. Los demócratas les han repetido muchas veces que deportaron muy poco. Van a intentar cambiarlo y van a hacer un esfuerzo, ir más allá para intentar deportar al máximo de personas posibles, fundamentalmente a los países de América Latina. Creo que Stephen Miller es una persona que quizá no va a ser secretario de Estado, no va a ser secretario en Homeland Security, está como en un segundo plano, pero que va a ser muy importante y es una de las personas más peligrosas de este equipo de Trump. ¿Qué tal, Naya? Gracias por estar en la base y gracias por la claridad con la que además nos estás explicando que la cuestión de los estados es determinante para entender estos perfiles. Hablábamos antes durante el programa de ir despejando incógnitas, ¿no?, en torno a la diferencia entre la promesa electoral o ese programa y lo que puede en realidad suceder. Y yo te quería preguntar expresamente por la cuestión de la guerra en Ucrania y del genocidio en Gaza, pero especialmente con Ucrania, con lo que hemos ido sabiendo estos últimos días. ¿Dónde queda esa promesa de acabar la guerra en 24 horas que decía Trump? ¿Y estos perfiles de alguna manera nos pueden ayudar a entender por dónde irán los tiros, nunca mejor dicho? Sí, los perfiles aclaran bastante de cuál va a ser la forma que tiene Trump de intentar acabar con la guerra. Lo de acabarlo en 24 horas lo matizó ligeramente. Él habló de que el primer día en el cargo obligaría a Putin y a Zelensky a dialogar. Se ha hablado y se está hablando mucho estos días de la paz por medio de la fuerza. Esa paz por medio de la fuerza tiene más de fuerza que de paz. Apenas unas horas antes de las elecciones, Mike Waltz, quien va a ser asesor de seguridad nacional, afirmó en la NPR, en la radio pública de Estados Unidos, que Rusia era una gasolinera con armas nucleares y que lo que había que hacer era aumentar las sanciones, concretamente a las materias primas, a la energía, sobre todo se refería al gas natural licuado, ese que hace la competencia al gas natural licuado de Estados Unidos, y aumentando las sanciones, impidiendo que Rusia pueda comerciar con esas materias primas, conseguir que Rusia no tenga dinero para seguir luchando. La segunda medida de la que hablaba era quitarle las esposas a Ucrania con respecto al armamento de largo alcance. Es decir, lo que proponía era exactamente lo mismo que ha hecho Biden esta semana, permitir a Ucrania utilizar
los misiles occidentales en territorio de la Federación Rusa según sus fronteras internacionalmente reconocidas. Estos días el equipo de Trump está protestando mucho por esa medida, pero si vamos a lo que han dicho los propios miembros del círculo de Trump, sus medidas no son tan diferentes. Sí que es verdad que Trump repite muchas veces que quiere acortar la guerra, quiere que rusos y ucranianos dejen de morir. Eso lo repitió incluso en su discurso de la victoria después de las elecciones. Lo que no está claro es cómo va a conseguirlo. Yo tengo la sensación de que siempre ha sido por medio de esa fuerza, amenazar, utilizar las armas como palo y zanahoria, amenazar a Vladimir Putin con entregar más armamento a Ucrania si no acepta negociar. Siempre hay que entender negociar según los términos que se le ofrecen, y ofrecer a Ucrania más armas si acepta negociar. Al final lo que estamos consiguiendo es que haya más armas para la guerra. Es algo que a Estados Unidos económicamente le es muy provechoso. La guerra está haciendo ganar mucho dinero a las grandes empresas armamentísticas. Yo escuchaba esta mañana a uno de los miembros del equipo de transición de Trump, Robert Wilkie, que él se encarga de la cuestión de defensa, y lo que él afirmaba es que el primer día él está convencido, no quería hablar de forma oficial, pero que él está convencido de que Trump llamará a Vladimir Putin y que le dirá que pare. Es decir, esa paz por medio de la fuerza va a ser una diplomacia dura de ultimátums y amenazas. Hay que recordar, la primera administración Trump fue quien envió los primeros Javelin, los Saint Javelin que se llaman ahora, a Ucrania. Trump no fue aislacionista como se le acusa de ser. En el momento en el que consideró que Irán tenía demasiada fuerza, ordenó asesinar a Qasem Soleimani. No va a ser una administración para nada pacifista. Está formada por halcones y que están dispuestos a hacer la paz. No sabemos exactamente qué quiere decir paz, porque en Oriente Medio, por ejemplo, no había paz antes del 7 de octubre, como afirma Trump, siempre a través de la fuerza, a través de la amenaza y del ultimátum. Naya Sanso, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Hasta pronto. Gracias. Bueno, y les vamos a dejar con un tema de Cortatu, Messerschmitt entre sus amigos los humanos. Y mañana, la base Comanche.